Olvidadas por la ciencia os invita a embarcaros en un viaje para desenterrar la historia de personajes que cambiaron el mundo. Un podcast del Centro de Láseres Pulsados. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Olvidadas por la ciencia. Científicas en la sombra, heroínas del progreso. Sophie Germain, la matemática autodidacta. Sophie Germain nació en París en 1776, en una era de revolución. En el año de su nacimiento comenzó la Revolución Americana y 3 años más tarde la francesa. Y como veremos a continuación, Sophie encarnaba perfectamente el espíritu revolucionario en el que nació. El interés de Sophie por las matemáticas comenzó cuando tenía 13 años y estaba confinada en su hogar debido al peligro causado por los disturbios en París. Sophie pasaba mucho tiempo en la biblioteca de su padre y un día se encontró con el libro La historia de las matemáticas de Jean-Baptiste Montucla. En él se relataba la leyenda de la muerte de Arquímedes, según la cual, durante la invasión de su ciudad por los romanos, Arquímedes estaba tan absorto en el estudio de una figura geométrica en la arena que no respondió al interrogatorio de un soldado romano. Como resultado, fue empalado hasta la muerte. Esto despertó el interés de Sophie. Si alguien podía estar tan absorto en un problema como para ignorar a un soldado y luego morir por ello, el tema debía de ser interesante. Así comenzó su estudio de las matemáticas. Pero, desgraciadamente para Sophie, en aquella época, y como ya hemos visto con alguna de nuestras protagonistas anteriores, sus padres sentían que su interés era inapropiado para una mujer. Esta era una creencia común de la clase media en el siglo XIX y hacían todo lo posible para desalentarla. Comenzó a estudiar por las noches para escapar de ellos, pero llegaron a tales extremos como quitarle la ropa una vez que estaba en la cama, apagar el fuego e incluso esconderle las velas, todo lo necesario para que se quedara en su cama por la noche en lugar de estudiar. Los esfuerzos de los padres de Sophie fracasaron. A pesar de que a veces hacía tanto frío que la tinta se congelaba en el tintero, Sophie se envolvía en mantas y usaba velas que había escondido para estudiar por la noche. Finalmente sus padres se dieron cuenta de que la pasión de Sophie por las matemáticas era incurable y dejaron que aprendiera. Comenzó por el Tratado de Aritmética de Etienne Bezout para seguir con las obras de Isaac Newton y Leonhard Euler. Tenía 19 años cuando en 1795 se inauguró una nueva academia llamada Escuela Politécnica en París. Se suponía que sería un lugar de estudio para los matemáticos y científicos más talentosos de la nación, pero solo se permitía la asistencia de hombres. Sophie eludió este requisito asumiendo la identidad de un antiguo estudiante varón, Monsieur Leblanc, el cual había muerto. Sin saber que este Monsieur Leblanc en realidad era una joven mujer, la escuela le proporcionó notas de conferencias y materiales, permitiendo que Sophie siguiera el ritmo de las clases. Su embuste duró hasta que Sophie presentó un trabajo a uno de sus profesores, Joseph-Louis Lagrange. Lagrange quedó bastante impresionado con el trabajo y quiso conocer al estudiante que lo había escrito. ¿Cuál sería su sorpresa al descubrir que el autor del trabajo era en realidad una mujer? Pero reconoció sus habilidades y se convirtió en su mentor. Menos mal que este hombre no era tan obtuso como los de su generación. Y de este modo, con un hombre que la presentaba, Sophie pudo entrar en el círculo de científicos y matemáticos. Hasta este momento, no solo su género había sido un obstáculo para ella, sino también su estatus social. Recordemos que en ese momento era socialmente aceptable que las mujeres aristocráticas fueran instruidas en las ciencias y las matemáticas para poder hablar de ellas casualmente con amigos, pero Sophie era de clase media, por lo que esta oportunidad le habría pasado por alto. Y ahora llegamos a esa parte de la historia de Sophie por la que debe de ser recordada. En aquel momento había un problema de teoría de números que atormentaba a los matemáticos de entonces, el famoso y último teorema de Fermat. Probablemente estáis familiarizados con el teorema de Pitágoras, ese que hemos estudiado en el colegio que relaciona la longitud de los catetos de un triángulo con la longitud de su hipotenusa, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Pues bien, Fermat, que en realidad era un abogado, que por las tardes dejaba a un lado las leyes y se dedicaba a profundizar en su gran afición, las matemáticas, postuló que si el exponente es un número mayor que 2, entonces la ecuación ya no es válida. Fermat aseguró que tenía la demostración a esta ecuación,
pero como el margen del libro en el que estaba escribiendo era demasiado estrecho, no podía incluirla, y así durante aproximadamente 330 años en los que ningún matemático consiguió demostrar esa afirmación ni tampoco lo contrario. Pues bien, Sophie estaba decidida a descubrir la respuesta a dicho acertijo, así que en 1804 volvió a usar su seudónimo y entabló una correspondencia con Carl Gauss, un renombrado matemático alemán y autoridad en teoría de números. No fue hasta 1807 cuando él descubrió quién era realmente Messier Leblanc. Estaba emocionado de averiguar que su amigo por correspondencia era en realidad una mujer muy talentosa. En 1808, Sophie le envió a Gauss una carta describiendo parte de su trabajo en teoría de números, lo que hoy se conoce como el teorema de Sophie-Germain. De la siguiente proposición, x, y, z son enteros y x a la quinta más y a la quinta más z a la quinta es igual a 0. Entonces, al menos uno de ellos, x, y o z, es divisible entre 5. Más tarde generalizó este resultado donde se demuestra que si n es un número primo tal que 2n más 1 es también primo, entonces el teorema de Fermat es verdadero cuando ninguno de los números x, y o z es divisible por n. Con esto, el teorema de Fermat se había simplificado a la mitad. El teorema de Germain será el resultado más importante relacionado con la conjetura de Fermat desde 1738 hasta que apareciera en 1840 la obra de Ernst Kummer. Llegados a este punto, me gustaría destacar el hecho de que Sophie nunca contó con tutores personales, como sí ocurría con la protagonista de nuestro podcast anterior, Ada Lovelace, que por supuesto os animamos a escuchar, y aún así resultó no solo ser una mente brillante para las matemáticas, sino también para el mundo de la física. Es lo que tienen los genios, que su profunda curiosidad por el mundo les lleva a aprender más acerca de los temas que les interesan y necesitan dar rienda suelta a toda su creatividad. Sin duda este es el caso de Sophie, que mientras estaba intentando dar respuesta al problemilla de Fermat, se interesó por otra incógnita, esta vez en el mundo de la física. En 1808 el físico alemán Ernst Chladni se encontraba frente a Napoleón Bonaparte en la Academia de Ciencias de París. Entonces no había generadores de frecuencias, así que el físico alemán esparció una fina capa de arena sobre una placa y luego pasó un arco de violín a lo largo de su borde. La placa emitió un tono. En respuesta al sonido, la arena comenzó a saltar y moverse, formando patrones geométricos intrincados, lo que hoy llamamos las figuras de Chladni. El sonido puede verse, afirmó asombrado Bonaparte. Tan sorprendido quedó que propuso un premio a cualquier matemático que pudiera dar sentido a este fenómeno. Los candidatos al premio tenían 2 años para hacer la memoria que presentaban de forma anónima. La convocatoria de este concurso y el hecho de que Gauss ya no contestaba sus cartas propiciaron que Sophie abandonara la teoría de números y comenzara sus investigaciones en física matemática. Sophie llegó a presentarse hasta 3 veces para conseguir en 1816 lo que podríamos llamar el Grand Prix de la Academia de las Ciencias, siendo además la primera mujer en recibirlo. Como todo en su vida, este premio también fue logrado gracias a su perseverancia, ya que una vez más encontró múltiples obstáculos en el camino. Veréis por qué. La primera vez, su trabajo fue considerado incompleto e incorrecto, y el jurado declaró el premio desierto. Lo positivo es que Lagrange, utilizando la hipótesis de Sophie, logró la base para descubrir el comportamiento estático y dinámico de las placas en puntos del interior. El hecho de que Lagrange utilizara su trabajo para avanzar animó a nuestra protagonista a mejorar su propuesta y a presentarse de nuevo por segunda vez. Esta vez consiguió una mención de honor, ni tan mal. Aún no era digna de recibir el premio porque consideraban que su análisis era inexacto en el punto utilizado para obtener la ecuación fundamental. Pero desde luego estaba cerca, ya que un discípulo de Laplace, Siméon Denis Poisson, se apropió de parte del trabajo de Sophie y publicó un resumen en el periódico de la Escuela Politécnica. Y Sophie, en ese punto, en lugar de enfadarse por el plagio, se animó al saber que otro compañero, si podemos llamarle así, había llegado a la misma conclusión que ella, y decidió seguir con sus investigaciones para llegar, esta vez sí, a ganar el concurso en su 3ª edición. En aquella ocasión se reunió mucha gente para ver a la famosa mujer matemática que había ganado el concurso, pero nuestra protagonista no asistió a la ceremonia de entrega.
Aunque años antes se había considerado una novata entre gigantes, en ese momento no sentía ninguna admiración por muchos de sus colegas. De hecho, como mujer decidida que era, escribió a Poisson para discutir sobre la hipótesis común a la que ambos habían llegado. Hemos de decir que no de forma totalmente legal por parte del matemático, pero Poisson se limitó a darle una respuesta formal, evitar cualquier discusión y públicamente fingir que no la conocía. Vamos, nada nuevo bajo el sol. Sophie murió a los 55 años, el 27 de junio de 1831, después de una batalla contra el cáncer de mama. Poco antes de esto, Gauss, uno de sus primeros mentores, había convencido a la Universidad de Gotinga de otorgarle un título honorífico a Sophie. Murió antes de poder recibirlo. Por tanto, la historia de Sophie es la de una matemática brillante que no pudo lograr su pleno desarrollo porque en sus años de formación no pudo acceder a una educación matemática formal y en su madurez tuvo que trabajar en solitario porque una jerarquía científica totalmente masculina la excluía. Esta exclusión se pone de manifiesto en detalles como que la famosa Torre Eiffel, la cual pudo ser construida gracias a las aportaciones de Sophie sobre la teoría de la elasticidad, no incluye su nombre entre los 72 grabados de su estructura. 72 nombres que, como seguro que ya habéis sospechado, son todos de hombres. Su nombre no se incluyó por ser mujer. Sophie Germain nunca se casó y dependió durante toda su vida del soporte económico que le brindó su familia, ya que nunca publicó nada. Por ser mujer no pudo vivir de una carrera profesional como matemática, pero aún así trabajó de manera independiente toda su vida. Una calle de París y un liceo llevan su nombre, y una placa, en la casa donde murió, la recuerda como matemática y filósofa. Actualmente el Instituto de Francia, a propuesta de la Academia de Ciencias, concede anualmente Le Prix Sophie Germain al investigador que haya realizado el trabajo más importante en matemáticas. Pero todo este reconocimiento es póstumo, ya que incluso en su certificado de defunción lo que figura como profesión es rentista y no matemática. Incluso hoy en día se siente que nunca se le dio el crédito que merecía por las contribuciones que hizo en teoría de números y física matemática. ¿Por qué? Porque era mujer. Muchos se preguntan cuántos apuntes de Germain quizás siguen escondidos entre tantas cartas que escribió bajo la firma de Auguste Leblanc. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy sobre científicas olvidadas por la ciencia. Esperamos que os haya gustado y no olvidéis suscribiros a nuestro canal.